No sé muy bien cómo empezar, porque nada de esto estaba pensado para ser publicado, y todavía estoy dándole vueltas a cómo escribirlo, pero creo que es necesario hacerlo, aunque solo sea para mantener mi cabeza despejada. Así que empezaré por lo básico y daré rienda suelta a mis pensamientos. Llegué al condado de Jefferson, Washington, a finales de agosto de 2019. Antes de eso, estuve destinado en Maryland, trabajando en un proyecto de colaboración relacionado con el análisis de datos. El proyecto que me asignaron no era nada fuera de lo común. Francamente, si me hubieran preguntado unos años antes, habría cuestionado su existencia por completo. Oficialmente, se llamaba Estudio Medioambiental y formaba parte de una colaboración interinstitucional entre el Servicio Forestal del USTDA, el Departamento de Interior y algunos otros grupos que nunca mostraron abiertamente su implicación. Pero todo era una tapadera. La verdadera razón de mi asignación tenía que ver con avistamientos e informes inexplicables de lugareños, turistas e incluso algunos miembros de tribus de la región. Oficialmente, nuestro trabajo se llamaba Investigar fenómenos anómalos de la vida salvaje, lo que suena bastante vago. Me dio la impresión de que nuestros superiores en Washington querían que recopiláramos datos sobre algo concreto, pero nunca especificaron de qué se trataba. Solo insinuaron que estaba relacionado con una fauna inusual. Como ya había estado antes en esos lugares, sospeché que se trataba de rumores sobre grandes depredadores o especies sin clasificar. Había oído hablar de que buscábamos un oso de características anómalas, pero todo se quedaba en el plano de la especulación, como si nadie quisiera dar una explicación clara, quizá porque ellos mismos no la tenían. Tras recoger mi equipo en un pequeño aeródromo, me reuní con el resto del equipo de campo en un lugar acordado previamente cerca de Forks, Washington. Estaba dentro de un perímetro de seguridad que se había organizado de forma sorprendentemente discreta. Los madereros locales habían bloqueado varias carreteras con el pretexto de mantenimiento temporal, eso decían los carteles, y aprovechamos para ocultar nuestra presencia. Instalamos nuestro campamento base en un pequeño claro junto a uno de los antiguos caminos forestales. Había algunas estructuras portátiles, antenas para las comunicaciones y un par de vehículos de servicio, todoterrenos negros típicos de las operaciones gubernamentales. En cuanto crucé el umbral del campamento, pude percibir que todo el mundo estaba tenso, como esperando que ocurriera algo inusual. Había otros 3 agentes de una agencia afín, 2 expertos en fauna salvaje del Servicio Forestal y un oficial de comunicaciones, cuyo trabajo parecía consistir en controlar las frecuencias de radio y asegurarse de que el mundo exterior no supiera lo que estábamos haciendo en realidad. Recuerdo el primer día como una larga sesión informativa que marcó la pauta de todo nuestro trabajo durante las semanas siguientes. La dirigió un hombre al que reconocí de una operación anterior en el desierto de Groom Lake, pero actuó como si fuéramos extraños y decidí no sacar el tema. Fue el enfoque habitual de guardar silencio y no hacer preguntas innecesarias. En la sesión informativa se mencionaron algunos incidentes famosos de los últimos 6 meses. Turistas que habían desaparecido y luego reaparecido sin recordar apenas lo que les había ocurrido. Leñadores de pequeños campamentos que informaban de ruidos extraños por la noche, y un caso en el que unos piragüistas afirmaban haber visto una figura bípeda junto al río, cubierta de piel oscura y de 2 o 3 metros de altura. Estos avistamientos se hicieron demasiado frecuentes y las autoridades locales pidieron ayuda, aunque muchos los tacharon de bromas pesadas o de avistamientos de osos negros. Intentamos comprender por qué se habían vuelto tan numerosos y si existía una amenaza. Los datos eran dispersos y no había una descripción única. Algunos decían que la criatura tenía cara de oso, otros que se parecía más a un humano. No había ni una sola prueba o punto de vista fiable, pero fue suficiente para que el gobierno decidiera enviarnos a vigilar en silencio. Durante la primera semana,
instalamos cámaras con sensores de movimiento en lo más profundo del bosque y hablamos con cautela con los lugareños que habían visto algo extraño, pero no querían hablar de ello con la prensa. Pusimos varias excusas. Los expertos en fauna salvaje del Servicio Forestal fueron los que más hablaron, alegando que solo estábamos recopilando datos sobre los depredadores locales. Los lugareños estaban acostumbrados a no meterse en los asuntos de los demás, sobre todo después de la afluencia de fans de Crepúsculo a Forks en los últimos años. La mayoría solo quería hacer su vida, evitando ruidos innecesarios. Sin embargo, escuché algunas historias espeluznantes. Un anciano dijo que estaba paseando por el bosque lluvioso de Jo a mediados de julio y justo antes del anochecer vio una figura demasiado grande para ser humana. Se movía silenciosamente por el claro. No podía distinguir un rostro, solo una silueta, alta, ancha, sobre dos piernas. Mencionó un olor, parecido al de la lana mojada, pero más penetrante. Luego se calló, se encogió de hombros y dijo que tal vez era viejo y estaba soñando. Su mirada decía lo contrario, pero no insistí y me limité a anotarlo como parte de la entrevista. La segunda semana nos adentramos en el Parque Nacional Olímpico, acampando junto al río durante unas noches para ver si el equipo registraba algo inusual. Fue entonces cuando otros excursionistas nos hablaron de grandes huellas cerca del lecho del arroyo. Nadie estaba seguro de que fueran reales. Se decía que las huellas medían unos 45 centímetros y algunos pensaban que se trataba de un engaño. La región estaba llena de bromistas aficionados, así que al principio no le di mucha importancia. Pero los examinamos de todos modos y los documentamos. Hicimos moldes de yeso, medimos la longitud de las zancadas y tomamos fotografías. Nada concluyente, pero suficiente para hacernos reflexionar. En los días siguientes encontramos algo más. No huellas de pisadas, sino ramas rotas a gran altura, como si algo grande las hubiera golpeado. Podría haber sido un oso sobre sus patas traseras, pero también encontramos pelos extraños en la corteza de los árboles, parecidos al pelaje de un oso negro o un alce. El análisis sobre el terreno demostró que pertenecían a un mamífero desconocido. Fue entonces cuando empezó la ansiedad en el grupo. Las conversaciones nocturnas en torno a las estufas pasaron de los planes para el fin de semana a las especulaciones sobre lo que podría estar acechando en el bosque. Nadie quería hablar en serio de Bigfoot, pero la palabra flotaba en el aire como un pensamiento tácito. Recuerdo el día en que me di cuenta por primera vez de que habíamos encontrado algo real. Era un viernes, a mediados de septiembre. Estábamos comprobando las cámaras con sensores de movimiento, sacando tarjetas de memoria para ver las imágenes. Al principio captamos la fauna habitual: ciervos, osos negros, algún puma, mapaches. Entonces encontramos un clip en el que algo bípedo, alto y cubierto de pelo oscuro, aparecía en la esquina del encuadre hacia medianoche. Se puso de pie y desapareció. La grabación duró un par de segundos, demasiado poco para demostrar nada. Pero la figura era más grande que todo lo que habíamos visto en la zona, al menos desde ese ángulo. La observamos. Por la noche, nos pusimos en contacto con nuestro coordinador en Seattle, un empleado de la NOAA que ayudaba con los datos medioambientales. La conversación fue breve. Nos dijeron que siguiéramos observando, tomáramos notas y guardáramos silencio hasta que hubiera pruebas claras. Era un indicio de que nuestros superiores estaban pendientes de nuestros hallazgos, pero no querían un rastro oficial. El tiempo empeoró. Llegaron tormentas del Pacífico. Todo se mojó. Los equipos empezaron a funcionar mal y tuvimos que aumentar la protección de los aparatos electrónicos. Las noches se volvieron frías, los días cortos. En momentos de tranquilidad, recordé proyectos pasados que había callado. Por ejemplo, hace unos años me enviaron al sureste de Nevada para estudiar fenómenos inexplicables en el aire, y luego resultó ser una prueba secreta de drones. Me pregunté si sería la misma situación aquí.
¿Quizás una criatura genéticamente modificada que se escapó? La idea se me había pasado por la cabeza más de una vez, pero las leyendas locales y el ambiente me hicieron dudarlo. Las historias de grandes criaturas bípedas peludas entre los pueblos indígenas se remontaban a décadas, si no siglos. No era nada nuevo, simplemente parecía que los avistamientos iban en aumento, y por eso nos habían enviado aquí. Caminé mucho a lo largo del río Ho, siguiendo senderos por el denso bosque, oyendo el silencioso murmullo del agua que corría por el musgo de los altos abetos y píceas. El silencio era espeluznante. A veces, cuando me detenía, oía pasos, como si algo me siguiera en la distancia. Al darme la vuelta, nada. Un compañero confesó sentir lo mismo. Estaba en una cresta cerca del río Quits y se sentía observado. Pero al mirar a través de su visor a la línea de árboles, todo lo que vio fueron hojas y ramas al viento. Después de eso, empezamos a caminar en parejas, el protocolo habitual, pero ahora con un nuevo sentido de la urgencia. Añadimos pistolas tranquilizantes a las pistolas para intentar inmovilizar a un gran animal desconocido sin que resultara letal para la investigación cuando nos encontráramos con él. El punto de inflexión llegó un día que empezó de forma tan mundana que apenas llevé un botiquín de emergencia. Era finales de septiembre, alrededor del día 20. Estábamos levantados temprano, comprobando las cámaras a lo largo de una antigua carretera maderera junto a la autopista 101. El todoterreno estaba aparcado junto a una verja cerrada con un cartel de prohibido el paso. Llevábamos las mochilas cargadas de provisiones y planeábamos caminar unos 8 o 10 kilómetros. El cielo estaba nublado, pero no llovía. La luz era tenue, el bosque estaba húmedo y olía a tierra mojada. Me acompañaba un experto en fauna salvaje que había pasado años rastreando pumas en Montana. Estaba acostumbrado a las dificultades del terreno y se mantenía en silencio. Seguimos el camino durante 1 hora y media, marcando lugares en el GPS para encontrar cámaras. Encontramos 2, cambiamos las tarjetas de memoria, luego fuimos a por la tercera, más adentro en el bosque, y entonces oímos un sonido, algo entre un gruñido y un gemido. Resonó entre los árboles y se me pusieron los pelos de punta. Sonaba como un oso, pero no exactamente. El examinador me miró con los ojos muy abiertos. Le susurré que mantuviera la calma y averiguara qué era. Esperamos y el sonido se repitió, ahora más parecido a un aullido profundo y sonoro, más cercano que antes. Nos dirigimos en silencio hacia la fuente. Quizá no fuera lo más inteligente, pero estábamos aquí para explorar. El camino conducía a un barranco, con una pendiente descendente rodeada de densa vegetación. Al acercarnos al borde, nos dimos cuenta de que el ruido había cesado. Al mirar a mi alrededor, capté movimiento por el rabillo del ojo. Algo grande se movía entre los árboles 50 metros más adelante, erguido, oscuro, con paso bípedo. Hice una seña a mi compañero y nos agachamos, intentando no delatarnos. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Nivelé mi respiración para pasar desapercibido. Permanecimos así unos 30 segundos, viendo cómo la figura desaparecía tras los árboles. Entonces se oyó el fuerte crujido de una rama y otro gemido o gruñido. No podíamos verle la cara, solo la espalda y parte del hombro. La altura era difícil de calcular, pero la figura parecía grande, de más de 2 metros, con hombros anchos. El pelaje parecía espeso y oscuro, aunque no podíamos distinguir el color en la penumbra. Decidimos no acercarnos y retrocedimos. Nos alejamos lentamente, sin apartar los ojos del lugar. No vimos ni oímos nada más, pero sentimos una presencia, ese miedo primario que se siente cuando un gran depredador está cerca. Parecía seguirnos todo el camino de vuelta, aunque tal vez fuera solo una ilusión. Volvimos rápidamente al todoterreno, pero no corriendo. El experto había dicho que un movimiento brusco podría provocar un ataque si se trataba de una criatura salvaje. En el campamento,
Me presenté al director del proyecto. Asintió con semblante serio y nos dijo que aguantáramos hasta que la información llegara arriba. Más tarde me enteré de que el caso había pasado a la División Especial del Ministerio del Interior para asuntos inusuales relacionados con la fauna salvaje. Era la última semana de septiembre. 2 días después, el supervisor nos convocó para una reunión informativa. Nos informó de que nuestra misión se había prorrogado indefinidamente hasta que encontráramos pruebas concluyentes o los avistamientos remitieran. Mencionaron una operación paralela en Oregón, cerca del Monte Hood, donde también habían registrado casos similares. Esto era nuevo para mí. Me pregunté, ¿migran estas criaturas o existen múltiples focos? Por supuesto, no eran más que especulaciones. Añadió que oficialmente estábamos estudiando grandes carnívoros y que no habría anuncios de gran repercusión. Luego anunció que por la mañana llegaría un helicóptero al lago Crescent con cámaras térmicas, sensores acústicos y equipos para realizar análisis de ADN in situ. Miré a mis colegas. Algunos escuchaban en silencio, otros parecían preocupados, otros entusiasmados ante la perspectiva del descubrimiento. A mí todo me parecía irreal. Por la noche no podía dormir, con aquella figura oscura entre los árboles frente a mí. Barajé varias opciones: un oso, un hombre trajeado, una alucinación. Pero nada encajaba. Un oso no se mueve así y no sostiene los hombros. ¿Un hombre de traje? Tal vez. Pero ¿por qué arriesgarse así en medio de la nada, sabiendo que podría ser descubierto por agentes armados? No tenía sentido. Recordé las leyendas locales de un hombre salvaje o un gigante peludo en estos bosques. La parte racional de mí pensaba que eran mitos, pero estábamos viendo algo real. Si es una criatura desconocida, las implicaciones son enormes. Me pregunté cuál era la postura oficial sobre los críptidos. Algunas agencias están atentas a estos fenómenos, pero rara vez confirman nada. Por la mañana, hacia las 7, recogimos los camiones y nos dirigimos al encuentro del helicóptero, en Lake Crescent. El lugar de aterrizaje era un antiguo claro de grava, probablemente utilizado anteriormente por las autoridades locales. Media hora más tarde, oímos el chirrido de las aspas. Llegó un helicóptero negro sin identificación. 2 hombres vestidos de paisano, claramente agentes del gobierno por su aspecto, descargaron las cajas y explicaron brevemente cómo utilizar el equipo. No dieron nombres ni detalles sobre el cliente. Una caja contenía cámaras con visión nocturna y térmica, otras sensores acústicos para bajas frecuencias. La idea es que si las criaturas se comunican por infrasonidos, lo captaremos. Además, trajeron potentes tranquilizantes para grandes mamíferos. Tales medidas demostraban la seriedad con que los jefes se tomaban el caso. Durante los días siguientes, dispusimos el equipo en una cuadrícula alrededor de las zonas con más informes. Los bosques eran densos y el trabajo lento. Nos desviábamos 1 kilómetro o 2 del camino, instalábamos un sensor o una cámara, grabábamos las coordenadas y volvíamos. Nuestras botas estaban empapadas y el frío nos calaba hasta los huesos. Los lugareños hablaban cada vez más de los extraños aullidos nocturnos, sobre todo en Quino. Me preguntaba por qué de repente había tantos avistamientos. ¿Siempre habían estado aquí, escondidos? ¿O habían empezado a emigrar? La tensión crecía en el campamento y la gente hablaba abiertamente de homínidos o simios relictos por descubrir. Un experto mencionó los gigantopitecinos, simios asiáticos extintos, que en teoría podrían haber cruzado el puente de Bering hace miles de años. Pero eso es solo una hipótesis. Otro agente replicó que entonces habríamos encontrado más huesos. A medida que continuaban las observaciones, íbamos reuniendo pruebas pieza a pieza. Un día encontramos un pelo en una rama. La prueba de campo mostró una especie desconocida. Se envió una muestra al laboratorio. Mi encuentro caras a cara ocurrió poco después. Era el 3 de octubre, una fecha que no olvidaré. Estábamos instalando cámaras en una cresta con vistas al valle.
La subida era empinada, teníamos que usar una cuerda. Yo tenía un agente conmigo, ex militar, un tipo duro. No diré su nombre. Llegamos a la cima al atardecer. El sol se abría paso entre las nubes, una rareza. Recogimos las tarjetas de memoria e iniciamos el descenso. A mitad de camino, oímos un ruido en el fondo. Algo se abría paso entre los arbustos. Nos quedamos inmóviles, intentando ver. Y entonces noté movimiento a 70 metros. Una figura alta parcialmente oculta por el follaje. Parecía observarnos. Se me aceleró el corazón. Miré a mi compañero y me susurró: «No te muevas». La figura era morena, con el rostro oculto por las ramas, grande, de hombros anchos y brazos largos. Inclinaba la cabeza como por curiosidad. Estaba cerca, pero no podía distinguir ningún rasgo claro. El pelo alrededor de la cara parecía más claro, gris o marrón. Entonces gruñó suavemente. Nos quedamos inmóviles, sin atrevernos a levantar las armas ni a movernos. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Luego dio un paso y se alejó, haciendo crujir la espesura. Nos quedamos allí, llenos de adrenalina, sin saber si perseguirlo o quedarnos. Decidimos seguirlo a distancia, con la esperanza de hacer una foto. Nos movimos en silencio, pero los arbustos nos estorbaban. A los 100 metros lo volvimos a ver, pero nos descubrió y desapareció ladera abajo. Allí encontramos grandes huellas en la tierra blanda. Hicimos fotos y recogimos pelos de una rama. No volvimos a verlo ese día, pero yo estaba convencido. Había algo desconocido en el bosque por la noche. En el campamento enseñamos las fotos de las huellas y cogimos los pelos para analizarlos. No dormí bien después de aquello. El 5 de octubre, los lugareños se habían vuelto más activos. Los excursionistas oían ruidos nocturnos. Los pescadores veían una figura junto al río, un guardabosques, fuera de servicio. Oía golpes en los árboles como si alguien golpeara una rama. Recordaba a los rumores sobre Bigfoot, pero evitamos sacar conclusiones precipitadas. Instalamos más sensores para grabar los sonidos. Washington nos estaba observando. Nos dijeron que recogiéramos datos y guardáramos silencio. Si nos preguntaban las autoridades o los medios de comunicación, decir que estábamos estudiando rapaces. El secreto era probablemente para evitar el pánico y la afluencia de entusiastas de los críptidos. A algunos los ahuyentamos diciendo que la zona estaba cerrada por la presencia de un oso peligroso. No sabían quiénes éramos. A mediados de octubre habíamos grabado más sonidos, encontrado huellas, hecho moldes. Enviamos pelo a analizar, pero los resultados tardaron en llegar. Las cámaras térmicas captaron siluetas fugaces, borrosas pero grandes, que se movían de noche. Los expertos dijeron que no se trataba de una sola criatura, sino de un grupo, a juzgar por las distancias y los movimientos. También encontraron indicios de nidos, grandes depresiones en los arbustos, poco naturales. He leído viejos informes sobre Bigfoot en Washington, cerca del monte Rainier, en las cascadas, en la península olímpica. Los leñadores desde 1800 y las tribus han descrito hombres salvajes. ¿Cómo es posible que haya tantas pruebas sin confirmar? Pero el bosque es inmenso y las criaturas inteligentes son fáciles de esconder. El equipo habló de moralidad. Capturar, estudiar, diseccionar o simplemente probarlo y dejarlo. Oficialmente, solo pruebas. Pero me preocupaba si nos convertiríamos en parte de la caza o de la sedación. Los tranquilizantes daban a entender que se iban a llevar a uno vivo. Era deprimente. No atacaban, nos evitaban. El 12 de octubre tuvimos un susto. El experto en fauna desapareció durante horas. Comprobó los sensores solo. La radio estaba en silencio. Volvió antes del anochecer, pálido. Dijo que su radio no funcionaba, que estaba perdido, y vio una figura peluda a 15 metros detrás de un abeto. No se movió, pensando que se iría sin agresión. La miró fijamente durante 1 o 2 minutos, respiró con dificultad y se alejó. Estaba conmocionado.
Apenas hablaba, sentado junto al calefactor con su café, mirando al vacío. Eso me dio una idea. Son curiosos como nosotros, pero precavidos. A juzgar por las historias de los lugareños, no es un solitario. Tomé notas de cada día, de cada prueba. Todo parecía inconexo. No había fotos claras, solo atisbos en la periferia. El bosque era diferente. Vi lo fácil que era esconderse allí. Espesa maleza, copas de varios niveles, lluvia perpetua. En octubre, las lluvias se intensificaron y los desprendimientos de tierra y árboles arrasaron las carreteras. El campamento se reforzó trasladando el equipo más arriba. Las tensiones aumentaron. Había pruebas suficientes para sospechar de los primates, pero no para la ciencia. El pelo estaba en el laboratorio, sin resultados. Los avistamientos continuaron. Los cazadores oyeron gritos al amanecer. Una mujer cerca de la Push vio una figura en los faros. Seguimos en silencio los informes. A finales de octubre, la actividad había disminuido. Había menos avistamientos, las cámaras captaban con menos frecuencia. Era como si las criaturas se hubieran alejado o escondido. El supervisor dijo que habríamos terminado en noviembre si la situación se calmaba. El 28 de octubre fue la última sesión informativa. El helicóptero recogió parte del equipo. Hicimos las maletas, dejando algunas cámaras. Oficialmente, recogida de datos de depredadores para su análisis. Extraoficialmente, confirmar que había algo y que las autoridades decidirían qué hacer a continuación. El campamento se cerró el 30 de octubre. Recuerdo la fecha, víspera de Halloween. Bromeé con un colega diciendo que ya era hora de salir del lugar con los monstruos. No sonrió. Todo el mundo era reservado. Me trasladaron al este, al trabajo de datos de oficina. Los registros de la península se quedaron conmigo, en un cajón. No sabía qué hacer con ellos. El informe oficial apenas mencionaba a los bípedos, solo especies potenciales y pruebas no concluyentes. Eso era todo. Intenté ponerme en contacto con los expertos del equipo, pero el contacto era escaso. Estaban fuera en otras misiones o callados bajo órdenes. Al parecer, las muestras y los moldes están almacenados con los que tienen mayor autorización. La operación había terminado, pero los recuerdos permanecían. Recordé detalles: el olor a musgo del día en la cresta, la inclinación de la cabeza de la criatura, el temblor de la mano tranquilizadora de mi compañero. No por miedo, sino por incertidumbre. A veces me pregunto qué pasaría si intentáramos comunicarnos. Es una tontería, pero los pensamientos vagan. La línea oficial ha estado descartando a Bigfoot con risas y mitos durante décadas. Conveniente, porque la gente no quiere pensar en las consecuencias. De vuelta al este, entregué mis informes. Me dijeron que me ocupara de nuevos asuntos. La vida siguió su curso, pero los recuerdos perduran. Al cabo de un tiempo, me pregunto si habrá más reuniones. ¿Se habrán ido a otro barrio o acecharán lejos de nosotros? Una parte de mí desea que no se les encuentre, que vivan en paz, sin explotación ni violencia. Otra parte siente el deber de descubrirlos, ampliando nuestro conocimiento de la naturaleza. Pero las consecuencias, burocracia, turismo, disputas por las especies, pondrán la región patas arriba, y no para mejor. Estoy en contacto con un par de personas del equipo. No hablamos de detalles, solo de insinuaciones. No se han enterado de las nuevas operaciones. Los datos están por ahí, eso es todo. Pero tengo fe en que un avance o un descubrimiento aportará pruebas. Mientras tanto, los hombres como yo se guardan sus historias, sin saber si hablar o no. Aquí lo he puesto todo en orden, lo mejor que he podido, dando rienda suelta a mis pensamientos. No es una confesión ni un alarde, sino el registro de unas semanas en el bosque en las que intentamos desentrañar un misterio que es más grande que nosotros. No hay final. La historia se interrumpe con nuestra partida. Las criaturas, o quienes son, viven sus vidas ocultas entre los helechos y los cedros.
El gobierno ha cerrado el caso en silencio. Nos separan recuerdos que no debemos compartir. Si es un anticlímax, es porque la vida rara vez ofrece un desenlace dramático. A veces simplemente recoges el campamento, te vas a casa y dejas atrás un secreto, con la esperanza de que, si es importante, los caminos vuelvan a cruzarse. Es todo lo que puedo decir.